Hola, bienvenidos a esta nueva entrega para Forbes Centroamérica desde Ciudad de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy muy bien acompañada de Fernando Wong, un centroamericano que ha exportado con muchísimo orgullo el talento de nuestra región al mercado estadounidense. Fernando Wong es un paisajista, además reconocido como uno de los mejores internacionalmente. Y Fernando vino a Ciudad de Panamá recientemente a presentar el libro The Young Man and the Tree. De eso vamos a hablar más adelante, pero ahora nos adentramos un poco en su carrera y en su propuesta. Fernando, bienvenido a esta entrevista para Forbes Centroamérica. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Fernando, tú has diseñado paisajes para propiedades privadas y para algunas de las cadenas hoteleras más importantes del mundo. ¿Qué te motivó a transitar en este mercado tan competitivo y tan particular del landscaping en los Estados Unidos? Mira, mis inicios fueron de una forma muy natural y de verdad creo que fueron las experiencias de trabajo que me abrieron la mente a las posibilidades, porque estudié arquitectura y diseño de interiores aquí en Ciudad de Panamá. Pero entonces, cuando me dieron las oportunidades de trabajo, salieron fue en otro departamento, en el área de landscaping. Okay. Y así fue cuando entonces decidí en el 2005 incorporar una compañía. No tenía ningún cliente, pero yo tenía una visión. Y esa visión se trataba de crear una carrera en donde yo pudiera aplicar toda la experiencia que había tenido en el landscaping y ayudar a aquellos clientes potenciales, porque no tenía ninguno, a realizar por los conocimientos que tengo en arquitectura y los conocimientos en diseño de interiores, cómo yo podía ser como the best deal in town, el mejor diseñador para áreas fuera de la casa y todo lo que tenga que ver con arquitectura exterior. Fíjate qué interesante, porque te topaste con un desafío y justo conversábamos antes de grabar de que hallaste, ¿no?, en este tránsito del landscaping en los Estados Unidos una pasión en un mercado que es bastante competitivo. ¿Cuál sientes que es tu sello? ¿Cuál es esa ventaja competitiva que te da y te ha dado pues un plus en un mercado tan complejo como el de Estados Unidos? Yo creo que es la pasión por la carrera, la posibilidad de poder dibujar. El dibujo es algo que yo he tenido desde que tengo noción de muy pequeño. Entonces, las aptitudes artísticas pues siempre se manifestaron de forma, sea en arquitectura o diseño de interiores, pero también al decidir quedarme en esta carrera de landscape architecture o diseño urbanista, pues me dio la oportunidad de expresar el arte. Así que siempre que estoy haciendo algo, en realidad yo no estoy trabajando, porque me gusta muchísimo y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que el día que termine de respirar. Fíjate que con este libro, con The Young Man and the Tree, encontraste una manera distinta, más cercana de conectar con el mercado, también con los lectores. ¿De qué forma crees que esta obra vaya a cambiar la percepción del mercado de landscaping? Yo creo que en términos de landscaping, en muchas de las páginas de nuestro libro ustedes van a poder apreciar distintos estilos arquitectónicos en donde mis jardines tratan siempre de enaltecer aspectos arquitectónicos que tiene la casa. En otras ocasiones es el ambiente en general de los jardines que los vecinos de estas propiedades tienen. Van a tener ideas de cómo expandir el espacio que tienen por la utilización de las vegetaciones aplicadas en estos trabajos. Y yo creo que para mí es muy importante traer eso a Panamá porque hay tantas posibilidades, no solamente en mejorar la apariencia de una casa, sino el valor de nuestras
casas, de nuestros vecindarios y consecuente de nuestro país. Y hablaste de un punto interesantísimo al que quería llegar. Te pregunto en primer lugar, ¿cómo te conectas en esa fase, digamos, creativa para concebir, ¿no?, lo que será toda esta arquitectura y diseño de landscaping una vez que llegas a una propiedad? Y qué tanto puede influir el costo de una propiedad y qué tanto la revaloriza, ¿no?, cuando tenemos todas estas propuestas de landscaping de fondo. Nosotros como diseñadores de jardines añadimos tanto valor a la arquitectura. Especialmente lo he experimentado en el mercado de los Estados Unidos, tanto en Miami como en Palm Beach, y muchos de los trabajos han sido también en las Bahamas. Así que cuando yo tomo un proyecto nuevo, tiende a ser instantáneo, tiende a ser muy rápido para mí, pero tiendo también a guardar silencio y sentir qué es lo que la propiedad necesita. Evidentemente tengo que entrevistar con los clientes y típicamente tienen algunas ideas de qué quieren hacer o qué quieren implementar en la propiedad y trato de incorporar todas estas cosas en el espacio que tengan. Fernando, ¿y qué estrategias han utilizado para lograr la construcción de una marca sólida y además reconocida en el sector del paisajismo, que es lo que ha sucedido precisamente con Outdoor Living Design, ¿no?, que es esta firma que además compartes con Tim Johnson, con quien también vamos a estar conversando? Para nosotros establecer la compañía de la forma en cómo ha crecido, realmente enfocándose siempre en dar lo mejor que tú puedas hacer para esta propiedad. También tener la flexibilidad de trabajar con distintos presupuestos y tener un plan que se pueda implementar inclusive a largo plazo. Eso ha sido muy importante, especialmente en proyectos tanto residenciales como comerciales. Nuestra habilidad de poder trabajar con distintas clases de presupuestos. Hay lazos con Panamá, evidentemente, más allá de que esta sea tu tierra natal. Sé que vienen con frecuencia. ¿Hay quizás a futuro alguna perspectiva de desarrollar proyectos a un corto o mediano plazo en Panamá? Y a gran escala, pues, ¿cuáles son los planes para los meses venideros? Bueno, en realidad todo tiene el plan de la creación del libro, pues nos ha abierto muchísimas puertas en los Estados Unidos. Así que yo pienso que el libro aquí en Panamá va a poder abrir muchas puertas y posibilidades para nosotros, no solamente diseñar, sino también poder implementar nuevas plazas de trabajo. Y creo que este tipo de negocio puede ayudar muchísimo a la economía y a las personas que son emprendedoras. Totalmente. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para nuestra audiencia y lectoría de Forbes Centroamérica. Muchas gracias. Tim, thank you for joining us. How are you? Thank you, Jandira. I'm very happy to be here. Thank you, thank you. Tim, what makes Fernando's work so unique that you decided to turn it into a book? Well, the book actually, we've been in business for 20 years, but the idea for a book started 10 years ago. And we started our office in Miami Beach. And in the past 10 years, our business has grown so much we just didn't have time for the book. We opened up an office in Palm Beach. Now we're opening up an office in Panama. And so we've been expanding. So right before COVID, probably about 3 years ago, Von Dome Publishers came to us and asked us to do this book. And so it was their idea. And that was how the whole thing got started. And then when COVID happened, we were delayed for a couple of years, but it finally came out in October. Wow, and what are the readers going to find in the young man and the tree? The most beautiful landscape design in the world. Really, really incredible estates. This is all tropical work, although we originally did work all over the country. When the mass exodus to Florida started, we sort of stopped doing things in the Hamptons and other places, and we really focused on 3 markets: Miami, Palm Beach, and the Bahamas.
And so that's where all our business is at this moment, and that's all the projects in this book are all tropical. Oh, that's great. And with the landscaping market in Latin America projected to grow, how do you expect your book to influence the perception of landscaping, and what impact are you seeking in the Latin American audience? I hope that what it will do is sort of bring Fernando's style to Latin America. And it's a style based on classical architectural principles, going back to a Roman architect called Vitruvius, who sort of was the father of classical architecture and lived 2,000 years ago. So the principles that Fernando uses to design are all things that have been used by the Romans and the Greeks and have been sort of tried and tested for 2,000 years. The reason we wanted to launch the book in Panama is because we opened an office here. And in the same way, when we had our Miami Beach office, we opened up a Palm Beach office. We knew that there was a lot of growth in Palm Beach. We feel that there's an enormous potential, a lot of growth for our business in Latin America, and especially in Panama. I think Panama is kind of having a moment right now, and there's enormous amounts of money and with hotels and restaurants and condominiums that are coming to Panama in general, but especially Casco Viejo, where we're taping this interview. And I was just going to ask you about it. What has changed in the last 10 years in terms of the market that you guys operate in Latin America specifically? What have you found? I think that it's sort of like what happened to us in the United States, where when we started the business 20 years ago, people didn't travel as much. And in the last 10 years, people have started to travel more, and they go to these beautiful resorts, these Four Seasons resorts, which we've designed 3 in Florida, in Palm Beach, Miami, and Fort Lauderdale, and Amman resorts and things like that. When people travel to those resorts, they see how those resorts are designed, and they want that for their houses. So what happened in the United States is when people started traveling more, they became more sophisticated, and their tastes were so more refined. That same thing is happening in Latin America, where you have Latin Americans that are traveling around the world, and they want that for their homes. And so you see it, a lot of trends start out in hospitality, the hotels, and then it trickles down to residential. And so you're seeing that here in Casco. There's a Sofitel on La Campanilla, which are beautiful hotels where tens of millions of dollars have been invested. And so people will see that, and they'll see, or this where we are now in Santa Familia, they'll see that high level of design, and they'll want that for themselves. And speaking about trends, what trends have you identified, and how have you adapted to maintain your relevance and growth? I think one of the keys to our success over the past 20 years is we really don't follow trends. I mean, obviously, if we're basing our designs on somebody who lived 2,000 years ago, we sort of base it on classical, tried and true things that always work. In Florida, one of the kind of great trends for us is people are coming down from New York, and they're buying 2 or 3 houses, they're tearing them all down and building giant gardens. So that's kind of an extraordinary trend that's happening in Miami and Palm Beach, and those 2 markets are some of the most valuable real estate in the world. So that's a great trend for us. And then the other trend, which I alluded to, is that people will go to a Four Seasons or Amman, and they'll say, "I want that pool." Mm-hmm. And also the other trend is people want to live outside. They want kitchens. We've done movie theaters, very elaborate pizza ovens, and they really want to live outside. And that's the beauty of living in a tropical environment. You can do that, not all the time, but for certain times during the year. Yeah, people is like seeking a kind of connection with the environment, Well, I think there's a big push to have more of a connection with nature. Mm-hmm. And also COVID sort of accelerated that. When people were stuck in their houses, that's when they decided, I want my house to be like a beautiful hotel or beautiful resort. So if I have to spend time here, I can enjoy it. What kind of strategies have you used to build a strong and recognized brand in the landscaping sector? One of the strategies is, we go to markets where we see potential. And there was a famous American bank robber. His name was Willie Sutton. And they asked him, "Why do you rob banks?" And he said, "Because that's where the money is."
So our biggest strategy is to try to go places where there's money and people can afford what we do. And we have a strong belief in the sort of upward trajectory of Latin America in general, but Panama specifically. And we think that what we see here, what's happening in Panama and around the rest of Latin America, is just the beginning. And I think it's really a bit undiscovered, but people are appreciating how beautiful Panama is, Costa Rica, and a lot of these countries. And there's going to be a huge influx of money because the hotels and things that have opened in Latin America have been so successful that people see that now and they want to be part of that success. What about future projects? We had the great honor of meeting with the First Lady of Panama yesterday. Okay. And so we're going to be helping the current government sort of beautify some of the parks here. So that's something we're very excited about. And we're also doing a huge resort in the panhandle of Florida called Kaya. And that's a fun project because it's a hotel, it's a beach club, it's condominiums, and it's housing sites. So it's sort of a planned community. Thank you, Tim, for joining us. Thank you very much. Gracias, Tim.